Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Santiago Fiore y soy alumno de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre ketamina, sobre sus características principales y su relación con la anestesiología. Bueno, comenzando. ¿Qué es la ketamina? Es un anestésico parenteral de acción corta, que induce en el paciente un estado de anestesia disociativa. Con esto queremos decir que el fármaco va a ser administrado directamente hacia el torrente sanguíneo, desde donde se va a distribuir a los diferentes tejidos, que en el caso de los anestésicos, el lugar de relevancia va a ser el sistema nervioso central, donde va a producir amnesia, inconsciencia y analgesia profunda. Además, es un antidepresivo de acción rápida, dando sus efectos a las pocas horas de administración y pudiendo durar entre 1 y 2 semanas, siendo esta una gran diferencia con muchos otros antidepresivos, los cuales tienen un periodo de latencia de entre 3 y 4 semanas para comenzar a ver sus efectos. En cuanto a la utilidad de la ketamina, esta sirve para aquellos pacientes que son asmáticos, hipovolémicos o en situaciones de escasa disponibilidad de monitorización. Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad más adelante después de hablar de la farmacodinámica de este fármaco. Y aquí podremos ver una imagen de la ketamina en su forma líquida. En cuanto a la farmacodinámica de la ketamina, tenemos que tener en cuenta dos aspectos principales. Por un lado, la inhibición de receptores ionotropos de glutamato de tipo NMDA, que, si recordamos de neuro, la estimulación de estos receptores permitía la entrada de cargas positivas a la célula. Por ende, la misma se iba a despolarizar, dar un potencial de acción y la sinapsis. Entonces, al administrar ketamina, estaríamos inhibiendo la transmisión sináptica excitatoria. Por ende, baja la entrada de cargas positivas a la célula y disminuye la despolarización. Es decir, que la célula no se despolariza. Y esto es una gran diferencia con otros anestésicos porque la gran mayoría actúa estimulando receptores GABA, aumentando el tiempo de apertura de los canales de estos receptores, induciendo la entrada de cargas negativas y dándome la hiperpolarización de la célula. Por otro lado, tenemos que la ketamina tiene actividad simpático-mimética indirecta, y con esto nos referimos a la inhibición de la recaptación de catecolaminas. Por ende, va a haber un tiempo mayor en la brecha sináptica de estos neurotransmisores, dándome efectos simpático-miméticos o adrenérgicos tanto a nivel central como periférico. Entonces, como podemos ver en la imagen de esta persona intentando escapar de un león, podríamos deducir que este hombre tiene un aumento de su frecuencia cardíaca, tiene un aumento de su resistencia periférica y también estaría pasando por una broncodilatación. En cuanto a los efectos de la ketamina, podemos ver que por un lado va a producir a nivel del sistema nervioso central una anestesia disociativa que es muy característica de este fármaco, en la cual el paciente va a estar amnésico por inhibir ciertas regiones del hipocampo, inconsciente por inhibir ciertas regiones del tálamo y de la corteza y pasando por una analgesia profunda. Y por sus efectos simpático-miméticos podemos ver que afecta al sistema cardiovascular, aumentando la presión sanguínea, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el gasto cardíaco, por lo cual este fármaco es de gran utilidad en aquellos pacientes, por ejemplo, hipovolémicos, con un shock hipovolémico. Y en cuanto al sistema respiratorio, este fármaco me va a producir una broncodilatación, por lo cual, como dijimos al principio de la clase, es de gran utilidad en pacientes asmáticos. Además, que, a diferencia de los demás anestésicos, este no produce una gran depresión respiratoria. Antes de hablar de la farmacocinética de la ketamina, deberíamos de hablar de los principios farmacocinéticos de los anestésicos parenterales. Recordando que los mismos se rigen por un modelo bicompartimental, donde hay un compartimiento central que comprende principalmente el espacio intravascular y un compartimiento periférico que comprende
el espacio intracelular o los tejidos. Los pasos luego de una única inyección de alguno de estos fármacos. Acá en la imagen podemos ver la inyección, donde pasa el fármaco directamente al torrente sanguíneo, desde el cual se va a distribuir primero a los tejidos más ricamente irrigados, siendo de relevancia en este caso el sistema nervioso central, donde estos anestésicos van a poder dar sus efectos. Una vez que el fármaco se distribuyó de la sangre a los tejidos más ricamente irrigados y las concentraciones en sangre bajan, este se redistribuye desde los tejidos hacia la sangre nuevamente, para pasar a los tejidos menos irrigados, como el músculo o el tejido adiposo. Una vez que sucedió esto, el fármaco claramente va a dejar de producir su acción, porque ya salió del sistema nervioso central, y lo que va a suceder ahora va a ser su metabolización y eliminación. Por ende, podemos concluir que la duración de acción de estos fármacos va a depender principalmente de la redistribución y no tanto de su metabolismo y eliminación. Entonces ahora sí, pasando a la farmacocinética de la ketamina, tenemos como factor clave su hidrofobicidad, que va a ser la que le permite pasar las membranas y llegar al sistema nervioso central. En cuanto a su administración, esta se administra principalmente por vía parenteral, pudiendo ser tanto intravenosa o intramuscular, y acá recalcamos la elevada lipofilia que tiene, que le permite pasar la barrera hematoencefálica. Y en cuanto a su vida media, recordando la farmacocinética de los anestésicos parenterales, tenemos un primer periodo donde predomina su distribución, donde vamos a ver la acción del fármaco en el sistema nervioso central, que dura aproximadamente entre 7 y 11 minutos. Y tenemos una segunda fase de eliminación y metabolismo que dura aproximadamente entre 2 y 3 horas. Su metabolismo es principalmente hepático, llevado a cabo gracias a los CYP3A4, y su eliminación es principalmente por orina y bilis. En cuanto a las reacciones adversas de la ketamina, una de las más características es la producción de alucinaciones, sueños vívidos, pesadillas y delirios, los cuales mediante la administración de benzodiazepinas disminuyen considerablemente. Es decir, que estas reducen la incidencia del delirio al despertar de la anestesia. Y en cuanto a las contraindicaciones de la ketamina, debemos tener muy en cuenta sus efectos simpático-miméticos, porque gracias a ello podríamos deducir a qué pacientes no habría que administrar este fármaco. Por ejemplo, los pacientes con riesgo de isquemia miocárdica, porque la ketamina aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo de oxígeno y hay mayor riesgo de sufrir una isquemia. Aquellos pacientes hipertensos, porque la ketamina aumenta la resistencia periférica. Y aquellos pacientes, por ejemplo, con enfermedad cerebrovascular. Aquellos que tuvieron una ACV, que son muy delicados a nivel vascular, no debería administrarse la ketamina. Entonces acá tenemos una imagen del sistema cardiovascular, recordando que a aquellos pacientes que tienen problemas en este sistema, no hay que administrar ketamina. Por último, les traigo a modo de conclusión un cuadro para ir repasando los conceptos clave que vimos en esta clase. En cuanto a la farmacodinámica de la ketamina, vimos que había dos aspectos importantes. Por un lado, la inhibición de receptores NMDA, disminuyendo la despolarización celular. Y por otro lado, los efectos simpático-miméticos indirectos al inhibir la recaptación de catecolaminas, aumentando el tiempo de estos neurotransmisores en la brecha sináptica. En cuanto a la farmacocinética, dijimos que era típica de anestésicos parenterales, pasando primero a los tejidos más ricamente irrigados y luego a los menos irrigados. En cuanto a los efectos principales, dijimos que el más característico era la anestesia disociativa, estando el paciente amnésico, inconsciente y con una analgesia profunda. Y también tenemos los simpático-miméticos, como el aumento de la presión arterial, el aumento del gasto cardíaco y la broncodilatación. En cuanto a las contraindicaciones, dijimos que eran todos aquellos pacientes vasculares, pacientes cardíacos, hipertensos o con un accidente cerebrovascular. Y en cuanto a la utilidad de este fármaco, dijimos que era muy útil en situaciones de escasa disponibilidad de monitoreo y en aquellos pacientes, por ejemplo, con shock hipovolémico.
Y si quieren saber un poco más, acá les dejo algunas bibliografías que les serán de utilidad para estudiar este tema. Para esta presentación usé principalmente el Flores, que es muy fácil de leer, de entender y está muy bien organizado. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido mi clase y les dejo adjuntado abajo mi mail por cualquier duda que quieran consultarme.